Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La carta a los hebreos fue escrita a creyentes de origen judío, los cuales estaban sufriendo grandes aflicciones, grandes persecuciones. Además, estas personas eran hermanos que ya llevaban muchos años de ser creyentes, pero eran inmaduros y se estaban dejando llevar por falsas enseñanzas, estaban abandonando la fe, estaban regresando al judaísmo, es decir, que estaban apostatando o estaban pensando en apostatar. En otras palabras, ellos no entendían bien que el judaísmo había sido reemplazado por el cristianismo, como dice Arthur W. Pink. Luego, el autor de esta carta explica de forma magistral la relación que hay entre el cristianismo y el judaísmo. El autor de esta carta no se conoce con certeza, aunque el hermano Nicolás dijo que era la carta del apóstol Pablo a los hebreos. De hecho, la Biblia, la SBT, los que hicieron la revisión pusieron carta del apóstol Pablo a los hebreos, pero lo cierto es que no lo sabemos con certeza. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Bernabé. No es seguro, pero lo que sí es seguro es que la iglesia en sus primeros siglos sabía quién era su autor y que hoy hace parte del canon de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es palabra inspirada y autoritativa de Dios. Orígenes, en el tercer siglo, dijo: en cuanto a quien escribió la epístola a los hebreos, lo cierto es que solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. El autor a los hebreos les escribe entonces para impedir, escuchen, para impedir la apostasía que antes mencioné, y animar a estos creyentes a perseverar en la fe que una vez les fue dada. Voy a repetir eso, porque esto es importante. Esta carta se escribió para impedir que estos hermanos apostataran y animarlos a que perseveraran en la fe que una vez les fue dada. En esta carta, su autor usa el argumento de la superioridad de Cristo sobre todo, para que ellos se afirmen en él. Amados, Cristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Josué. Cristo es superior a Aarón. Cristo es superior al sacerdocio levítico y a su sistema de sacrificios, donde Cristo es presentado como mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Por esta razón, abandonarlo a Él, abandonar a Cristo, es abandonar la fe cristiana en su totalidad y es caer bajo la condenación de Dios, es decir, es ir directo al infierno. A lo largo de esta carta, el escritor anima a los destinatarios, como ya lo dije, a perseverar hasta el fin, a no cambiar,
a mantenernos firmes, pues para ellos se vislumbraban épocas difíciles. La carrera todavía no había terminado. Esta carta tiene el objetivo de exhortar a sus destinatarios a perseverar en la fe. Pero no solamente a ellos, también esta es una carta aplicativa a la iglesia de nuestros tiempos. Por lo tanto, lo que se dice de ellos, se dice de nosotros hoy. Veamos, por ejemplo, cómo el autor nos muestra esto de cómo enseña a perseverar a sus destinatarios en la fe. Vean conmigo Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, escuchen el énfasis, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Un texto más, Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal, énfasis, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Otro texto, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, énfasis, retengamos nuestra profesión. Otro más, Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros, escuchen, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y un último texto, Hebreos 10:23. Escuchen, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si notan que a través de estos pasajes se ve claramente cuál es la intención del autor. La intención del autor es llevar a los hebreos a que pusieran su mirada solamente en Cristo y perseveraran hasta el fin en su fe a pesar de las aflicciones y persecuciones. Voy a repetir eso. La intención del autor para con los hebreos era de que pusieran su mirada solamente en Cristo, superior a todo, que era superior a todo y es superior a todo, y perseveraran firmes en la fe hasta el final a pesar de las aflicciones y de las persecuciones. Y como lo decía en algún momento de manera personal, encuentro que esta carta es un manantial de donde podemos sacar aguas vivas para afirmar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Tú quieres afirmarte en el Señor Jesucristo, debes sacar de las aguas vivas que hay en esta carta. Ya les dije que esta carta muestra la superioridad de Cristo sobre todo. Cristo es superior. Y también esta carta nos lleva, uno, a amar mucho el Antiguo Testamento. Nos lleva a amar el Antiguo Testamento. Y segundo, a amar la obra perfecta de Cristo en la cruz. Hermanos, la manera como el autor va al Antiguo Testamento para mostrar que todo ello era una sombra o tipo de la obra de la cruz, a mí me deja maravillado y espero que a ustedes también los deje maravillados. Comencemos entonces, mis amados hermanos, Iglesia de Cristo, a explorar esta maravillosa carta en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Y he titulado esta serie a la carta a los hebreos como la superioridad de Cristo en la nueva humanidad. Ese es el título de toda la serie de la carta a los hebreos. La superioridad de Cristo en la nueva humanidad. Ya lo dije. Y si Cristo es superior a todo, entonces Cristo es superior sobre su pueblo, sobre nosotros que somos la nueva humanidad. Y como Cristo es superior sobre la nueva humanidad, entonces es grande y poderoso y superior para llevarnos a nosotros
a la madurez que espera de nosotros. Y hoy vamos a estudiar entonces los primeros 3 versos, no, más bien una parte, un solo versículo de esos primeros 3 versículos que hemos leído. Vamos a ver entonces hoy la superioridad de Cristo sobre los profetas en la primera parte o su primera parte. Vamos a leer nuevamente el texto, vean conmigo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Veremos entonces, amados hermanos, en este texto, la superioridad de Cristo sobre los profetas del Antiguo Testamento. La forma de hablar de Dios en el Antiguo Testamento es radicalmente inferior a la forma de hablar actualmente a su pueblo. Él ahora nos habla por medio de su Hijo, y el autor nos presenta varias razones de mucho peso para confirmar su afirmación. El bosquejo que les voy a presentar a ustedes es hecho en 3 partes, es decir, un bosquejo de 3 partes. Primero vamos a ver Dios y su forma antigua de hablar, es decir, por los profetas. Segundo punto, vamos a hablar de Dios y su forma actual de hablar, es decir, por el Hijo. Y el tercer punto es las razones de la superioridad de la voz del Hijo. Esas 3 cosas en estos 3 versículos, pero hoy solamente tenemos tiempo para hablar acerca del primer encabezado, Dios y su forma antigua de hablar, es decir, por los profetas. Dentro de 8 días completaremos este bosquejo. Entonces, vamos a ver entonces el primer encabezado, Dios y su forma antigua de hablar. Versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, paremos ahí y vamos entonces a desarrollar esa parte. Lo primero que vamos a ver es su fuente, la fuente de la forma antigua de hablar de Dios. Y es evidente, la fuente es Dios. Mire usted, Dios habiendo hablado, dice el texto. Y aquí la referencia, hermanos, es a Dios el Padre. Sin embargo, las 3 personas de la Trinidad no están excluidas. Amados, Dios es la fuente de lo hablado. Y eso es muy específico. Es el Dios del Antiguo Testamento, quien es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No es como Marción decía, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, un Dios perverso, y que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios muy bueno, un Dios muy amoroso. No, mis hermanos, es el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el Dios que subsiste en 3 personas. Es el Dios creador de todo lo que existe. Es el Dios que se le reveló a Moisés y le dijo: yo soy el que soy, el autoexistente. Y el texto dice: Dios habiendo hablado. Amados, Dios se comunica con el hombre. Ustedes y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros somos seres que nos comunicamos. Por lo tanto, si nosotros somos seres que nos comunicamos, entonces Dios también se comunica. Recuerden que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios se comunica. ¿Por qué razón? Porque Dios no es un ser impersonal. Dios no está alejado de su creación. Claro, Dios es trascendente. Es decir, Dios está allá, lejos, es totalmente diferente a nosotros. Él es totalmente otro. Sin embargo, Dios también es inmanente. Es decir, Dios está cercano de nosotros. Él se interesa por su creación. Dios no creó al mundo
Y como algunos dicen, lo dejó para que se gobernara a sí mismo. No, eso es deísmo. Nosotros no somos deístas. Nosotros creemos que Dios es un Dios cercano y que cuida de manera personal su creación y de manera aún más personal a su pueblo, a su iglesia, a ustedes y a mí que estamos en este lugar. Y Dios no solamente habló una vez, no, lo hizo, como dice el texto, muchas veces. Veamos la cantidad de veces que habló. Dios habiendo hablado muchas veces, dice el texto. Dios habló de forma muy abundante, tanto como para revelar su voluntad para con los hombres, como para revelarse a sí mismo. Como se ha dicho, hermanos, como lo he dicho, Dios se comunica. Y lo ha hecho desde siempre, desde la eternidad. En su ser trino Dios se comunicaba, hermanos. Recuerden, ya hemos visto aquí el plan eterno de Dios. Dios en su eternidad ideó el plan de redención para el hombre. El Padre eligió un pueblo para dárselo al Hijo. El Hijo vino a morir por ese pueblo que le fue dado. Y el Espíritu Santo lo llenó al Hijo para poder que cumpliera la misión y aplicara la obra de redención a cada uno de nosotros. Y aunque nosotros no pudimos ver a Dios en su comunicación intratrinitaria en la eternidad, lo podemos ver solamente en el tiempo, desde la creación del mundo. ¿Recuerdan Génesis capítulo 1, versículo 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 3. Dios siempre se ha comunicado. Por ejemplo, Isaías dice que Dios habló muchas veces al pueblo, de una y de otra manera, pero que el pueblo no quiso escuchar. Mire lo que dice Isaías. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vengan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Pero Dios también habló de muchas maneras, no solamente muchas veces, sino de muchas maneras. El texto dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Hermanos, la comunicación de Dios fue muy variada en el Antiguo Testamento. Dios habló por medio de voz audible, por ejemplo. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecan y se esconden de Dios? Dice el Génesis 3, y oyeron la voz de Jehová. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, voz audible, ¿dónde estás tú? Pero Dios también habló por medio de sueños. Daniel 7:1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones. Bueno, además habló por visiones y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Pero Dios también habló por visiones. En el año Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Cuando dice allí vi yo al Señor, eso es visiones. Cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, ustedes se dan cuenta que la palabra vi se repite muchas veces. Y es que lo que tuvo Juan en Apocalipsis fueron visiones dadas por Dios. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi, dice Isaías, yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pero Dios también habló por medio de símbolos. Dice Ezequiel 17, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, propon una figura y compón una parábola a la casa de Israel.
Pero Dios en el Antiguo Testamento también habló por medio de ritos. ¿Recuerdan los sacrificios de los animales? Los sacrificios de los animales, esos ritos que se celebraban en el tabernáculo o en el templo, apuntaban a la obra de Cristo en la cruz. El Cordero Pascual, por ejemplo, recuerden que era un tipo del verdadero Cordero inmolado en la cruz. Pablo en 1 Corintios dice, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Recuerdan cómo Juan el Bautista dijo de él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solamente habló de muchas maneras, sino que eso fue en otro tiempo. En otro tiempo, mire lo que dice el texto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo. En otro tiempo significa un tiempo diferente al cual se estaba escribiendo la carta. Esto presupone un tiempo pasado, es decir, se refiere al tiempo antes de la venida del Mesías, antes de la venida de Cristo. Pero ¿a quién les escribió o a quién les habló? ¿Por medio de quién les habló más bien? ¿O a quiénes les habló más bien, perdón? Dice el texto, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, tiempo pasado, a los padres, dice allí. ¿Quiénes fueron los receptores originales de la voz de Dios en otro tiempo? Fueron los padres, es decir, los antepasados del autor de la carta, los antepasados de los destinatarios o a quienes se les escribe esta carta, de los que leían la carta. Hay que recordar que ellos eran judíos, por lo tanto que cuando el texto dice a los padres, se refiere al pueblo de Israel de manera general. Pero también veamos por medio de quién Dios habló. Y ese es el medio por el cual Dios habló. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ese es el medio. El medio de Dios para hablar antes, en otro tiempo, fueron ¿quiénes? Los profetas. Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, etcétera, etcétera, etcétera. La voz de Dios no solamente fue dada al pueblo de diferentes formas, sino que Dios quiso que lo que fuese escrito por medio de esos profetas y lo que hoy tenemos como el canon del Antiguo Testamento fuese palabra de Dios. Pero, ¿cuál fue el mensaje que Dios dio por medio de los profetas? Ahí tengo esa pregunta para resolver. ¿Cuál fue el mensaje que Dios dio por medio de los profetas? 1, dar a conocer su voluntad para con el pueblo. Y 2, revelar el misterio oculto desde la eternidad, es decir, hablar de Cristo y su obra de redención a favor de su pueblo escogido. Hermanos, cuando Dios habló en el Antiguo Testamento, lo hizo principalmente para hablar, para revelar el misterio escondido desde tiempos antiguos. Era para hablar acerca de la obra de redención, para hablar acerca de Cristo. El Antiguo Testamento nos muestra a Cristo, el cual se va revelando por medio de todos los profetas de manera progresiva, hasta que tiene su cumplimiento perfecto en el Nuevo Testamento. Hermanos, todos los profetas hablaron de esto. Todas las profecías tenían como fin último apuntar a la obra de redención que sería hecha por un hijo de Eva, según Génesis 3:15. ¿Recuerdan? Ustedes estuvieron hace 8 días. Génesis 3:15. Y queda claro por el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas. Yo sé que ustedes han leído el Evangelio de Lucas y han leído la historia de los 2 discípulos que iban camino a Emaús. ¿Recuerdan a esos 2 discípulos? Ellos iban hablando acerca de las cosas que habían acontecido, es decir, hablando de que Jesús había muerto en la cruz,
Estaban hablando de que Él había prometido que iba a resucitar al tercer día e iban como tristes. Ve, y esta es la hora que no ha resucitado. Recuerden que Cristo, Jesús resucitado, se puso al lado de ellos. Y Jesús les dice, ¿y ustedes por qué van así como tristes? Claro, ellos estaban esperando, le dicen, es que estábamos esperando que Jesús resucitara porque Él era el que iba a redimir a Israel y nada de eso ha pasado. Entonces Jesús les dice lo siguiente, escuchen esto, léanlo aquí también. Oh insensatos y tardos de corazón para creer, ojo, todos los que los profetas han dicho. ¿De a qué profetas se refieren, hermanos? A los profetas del Antiguo Testamento. Mire lo que dice Jesús. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria. Así estaba profetizado. Lea Isaías 53. Él tenía que padecer. Y comenzando, amados, mire lo que dice Lucas. Que Jesús comenzando desde Moisés, profeta, y siguiendo por todo el resto de los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, esto es maravilloso. Entonces, esto es tremendo, hermanos. Jesús dice, desde Moisés y pasando por todos los profetas, que esas escrituras hablaban acerca de él, hermanos. El Antiguo Testamento habla de Cristo y solamente de Cristo. Claro, por figuras, por tipos, por sombras. Unos versículos más adelante de estos de Lucas, Jesús se le aparece a los 11 que estaban en Jerusalén y comiendo delante de ellos les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ojo, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. No aparece ahí. Todo, escuchen, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Hermanos, la ley de Moisés, Pentateuco, Génesis hasta Deuteronomio. En los profetas, todos los libros proféticos, pero además los libros históricos. Cuando dice aquí en los profetas, también se componen los libros históricos y los libros proféticos. Pero dice aquí, y en los salmos. No solamente son los salmos, sino que era el compendio de los salmos, de los proverbios, de los libros, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Salmos, proverbios, Eclesiastés estaba incluido también, ¿sí? Los libros de sabiduría estaban incluidos allí. Hermanos, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Amados hermanos, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento tenía el propósito final de mostrar la venida del hijo de Eva, de mostrar la venida de la simiente de Abraham, de mostrar la venida del hijo de David. Miren lo que dice este texto. Los profetas, esto es Primera de Pedro, y atención, este texto es maravilloso. Los profetas, acuérdense de quién estamos hablando, de los profetas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, escuchen, me maravilla esto, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, acuérdense, Dios había prometido que a través de la mujer vendría un nacimiento. A Abraham se le prometió una simiente. Vemos que en Gálatas dice que esa simiente es Cristo. Vemos que a David se le prometió un hijo, un rey eterno. Y todos esos profetas escudriñaban. Ellos veían, miraban a ver si era este o aquel. Cuando los reyes nacían, ¿recuerda que era un hijo de David el que nacía? Seguramente cuando los reyes nacían, ellos estaban pendientes si ese rey sería el Mesías prometido. Seguramente ellos estaban pendientes de eso, pero ellos sabían mucho más de lo que nosotros creemos que sabían.
Ellos sabían bastante porque dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ellos sabían que el Cristo iba a sufrir. A estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, los profetas antiguos testamentarios administraban las cosas que se les anunció a los hermanos en el primer siglo. Administraron las cosas que nosotros podemos tener hoy. Por lo tanto, somos privilegiados. Pero ese privilegio dejémoslo para las aplicaciones. ¿Amén? Entonces, ahora demostremos cómo los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la venida del Mesías, de un Salvador, de un Redentor. Comencemos con el profeta Moisés. Moisés, en Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Dónde es confirmado en el Nuevo Testamento? Vean ustedes el texto en Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Claro que en el libro de los Hechos hay unas citas abundantes de Deuteronomio capítulo 18. Pero veamos Samuel, segundo de Samuel 7. Está Dios hablando con David por medio del profeta Natán. Y dice: y cuando tus días sean cumplidos, le está diciendo a David, y cuando tus días sean cumplidos, David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Noten, un hijo de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Escuchen, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Por lo tanto, está prometiendo un rey eterno. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Cuál es la confirmación en el Nuevo Testamento? Mire lo que dice Lucas 1. Y ahora concebirás en tu vientre, acuérdese en el ángel hablando con María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Está hablando del hijo de David prometido en segundo de Samuel. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. No está hablando del reinado eterno del hijo de David. Ese es Cristo. Y su reino no tendrá fin. En los Salmos, Jehová dijo a mi Señor, Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y nota el texto? David diciendo, Jehová dijo a mi Señor. Bueno, ¿quién es ese Señor? Veamos entonces la confirmación en el Nuevo Testamento. En Mateo 22 dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ellos sabían que era hijo de David. El Cristo era hijo de David. ¿Recuerdan cuando Jesús iba caminando por los caminos y había por allá un ciego y que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Ellos sabían, el hijo de David era el rey prometido. Y entonces dice aquí, y le dijeron de David, él les dijo, escuchen, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ay, esto es tremendo, hermano. Era, en la eternidad, Jehová diciéndole, la primera persona de la Trinidad diciéndole a la segunda persona de la Trinidad, Jehová,
diciéndole a Jehová, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es tremendo. La primera persona de la Trinidad, Jehová, diciéndole a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto está confirmado por nuestro mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Perdón, de Mateo. Ahora, leamos un último texto para terminar de confirmar que el mensaje de los profetas antiguos testamentarios giraba en torno a un solo tema, el Mesías venidero. Mire lo que dice el texto, es un poco largo, pero me parece que merece que lo leamos, Hechos. ¿No pasa? Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Está Pedro predicando su segundo sermón al pueblo judío, ¿cierto? Entonces él los acusa de que mataron al Hijo de Dios, al autor de la vida, y más adelante dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Si notan, Jesucristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Eso no era nuevo, eso ya había sido profetizado, dicho por los profetas del Antiguo Testamento. Porque Moisés dijo a los padres, dice Pedro, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, Deuteronomio 18, que ya lo vimos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Amigo, si tú no escuchas a Cristo, que es el profeta prometido por Moisés, que había de venir, por Dios más bien, dicho por Moisés, que había de venir, el cual es Cristo, entonces serás desarraigado, serás cortado, serás condenado eternamente. Sigue diciendo el texto 24, y todos los profetas, escuchen esto, amados hermanos, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, si notan, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, dice Pedro, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Amén. Por lo tanto, en vista de todo esto, nosotros somos privilegiados. Somos muy privilegiados. No sé si se dio cuenta. Nuestros hermanos en el Antiguo Testamento vieron a Cristo por medio de sombras. Pero nosotros lo vemos en su plenitud, hermanos. Y esto es grandioso. Dice Hebreos, y todos estos, Hebreos 11, cuando hablamos de los famosos héroes de la fe, capítulo 11 de Hebreos, que lo estaremos viendo mucho más adelante, no sé cuándo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hermanos, ellos no recibieron. ¿Qué era lo prometido? Bueno, Cristo era lo prometido. Ellos no lo recibieron. Proveyendo, ¿por qué razón? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no lo recibieron, ellos lo vieron a lo lejos. Recuerdan que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Todos ellos se sostuvieron viendo hacia el futuro, hacia la obra de la cruz. Amado, amada,
Tú eres más privilegiado que Abraham, más privilegiado que Moisés y más privilegiado que David, que Isaías y que Jeremías. Ellos no supieron, aunque supieron mucho, ellos no supieron lo que nosotros sabemos. Ellos no supieron lo que tú sabes hoy en día. Así, hermanos, que tú deberías dar gloria a Dios por su gran bondad para contigo. Debes dar gloria a Dios. Dios, gracias, porque me has dado cosas tan grandes. Yo no lo merezco. ¿Cómo que yo recibo más que Moisés? Y Moisés es un gran profeta, ¿o no? ¿Quién podría decir que Isaías no es un gran profeta? Sí, pero hermanos, nosotros tenemos el privilegio de ver las Sagradas Escrituras completas y ver la obra de Cristo en su plenitud. Somos más privilegiados que ellos. Por eso debes darle gloria a Dios. Ahora, cuando tú lees el Antiguo Testamento, debes hacerlo en base al Antiguo Testamento. O sea, debes ver hacia el pasado y entender que lo que lees en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de una promesa hecha por Dios. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es, ya lo dije y lo repito, es el anuncio hecho en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros no podemos rechazar el Antiguo Testamento. Lastimosamente hoy en día hay personas que lo hacen. Hay personas que rechazan el Antiguo Testamento porque dicen que eso es antiguo, que ahora nosotros tenemos que solamente leer el Nuevo Testamento. De hecho, hay algunos que rechazan casi todo el Nuevo Testamento y se centran solamente en el Sermón del Monte y dicen, esto es para nosotros hoy. No, hermanos. Creo que esto ha sido providencial. Hace 8 días vimos Génesis 3:15, hoy comenzamos Hebreos y vemos que hay una unidad. Hay una unidad en la revelación bíblica. Eso no está partido, no son historias, digamos, lejanas. No es que por allá pasó una cosa y aquí en el Nuevo Testamento eso no tenga eco. Eso tiene eco, hermanos, porque esto es una revelación progresiva y está unida. Está unida, no hay desunión. Y es interesante que muchos de estos autores no se conocieron entre ellos. Hermanos, y es tan exacto, tan preciso lo que encontramos allí, que solamente podemos llegar a una conclusión. Esto es la palabra de Dios revelada. Esto fue escrito por Dios, hermanos. Estoy seguro de eso. ¿Usted no? Amén. Amén. Pero debemos leer también el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, debes ir al Nuevo Testamento. Por eso les digo, somos privilegiados. Los hermanos judíos al principio que tenían el Nuevo Testamento, ellos no podían corroborar esto. Nosotros sí. ¿Cierto? Las profecías del Antiguo Testamento podemos corroborarlas en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee Miqueas capítulo 5, por ejemplo, que dice que el Mesías nacería en una aldea llamada Belén de Judea y que sus salidas son desde la eternidad, desde los tiempos eternos. Creo que dice así, uy, hermano. Y cuando usted va al Evangelio de Mateo y se da cuenta que Jesús nació en una aldea llamada Belén de Judea, usted se queda maravillado. Y cómo Dios soberanamente los llevó a un censo que tenían que hacer allá. Eso no fue casualidad. Uy, hermanos, no. Se tenía que cumplir la profecía de Miqueas capítulo 5. Esto es precioso. Y cuando Herodes comienza a perseguir a los niños y entonces Jesús es llevado por sus padres a Egipto, ¿recuerdan? Para que se cumple la profecía que se dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Eso es maravilloso, hermanos. Así se lee el Antiguo Testamento y así se lee el Nuevo Testamento. Pero también, y ya lo dije, hay progresión. Dios se reveló desde el Antiguo Testamento de manera progresiva. El Antiguo Testamento contiene la verdad de Dios, pero de forma incompleta. Ojo, aunque es completamente su verdad. No quiero que se me confundan con esto que estoy diciendo. Contiene la verdad de Dios de forma incompleta, aunque es completamente su verdad. Esto no son palabras mías, esto es de un autor que se llama Arthur W. Pink. Y fue en progreso hasta el pleno cumplimiento en el Nuevo Testamento.
el objetivo final del Antiguo Testamento era Cristo. Y al llegar a Él, la revelación tiene su fin en Él. Y es lo que veremos dentro de una semana, ¿cierto? En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un gran y maravilloso texto, no se lo vayan a perder. Ahora, ya casi termino. Yo le dije a un hermano esta mañana, no me voy a demorar mucho y creo que me estoy demorando un poquito, pero bueno. Dios ya no habla por medio de visiones, ni de sueños, ni por medio de voz audible. Él lo hace por medio de su Hijo. Y la palabra del Hijo toda está plasmada en este libro que conocemos, las Sagradas Escrituras. El Hijo es la última revelación del Padre. ¿Quieres escuchar la voz audible de Dios? Lee la Escritura en voz alta y podrás escuchar la voz audible de Dios. Dios se ha comunicado con el hombre y ha revelado su voluntad y nos habla de manera especial a nosotros que somos sus hijos. Si Dios, hermanos, si Dios no se hubiese revelado, no sabríamos nada acerca de Él. Hay una frase de un puritano llamado William Ames que dice lo siguiente: la verdad no se descubre, la verdad se revela. La verdad, ¿entendió eso? La verdad no se descubre, la verdad se revela. Nosotros no descubrimos la verdad se nos reveló a nosotros, la verdad se nos manifestó a nosotros. Cristo, dice la Escritura, y se nos manifestó, primera de Juan, capítulo 1. ¿Recuerdan cómo es el título de esta serie? Recuérdenme ustedes. La superioridad de Cristo en la nueva humanidad. Sobre la nueva humanidad. Muy bien. Hermanos, Cristo es superior sobre nosotros, sobre la nueva humanidad. Cristo es grande. Y ver la grandeza de Cristo, amados, esto es muy importante. Ver la grandeza de Cristo nos lleva a madurar. Meditar en la grandeza de la obra de la cruz nos lleva a la madurez. Recuerden que estos hermanos hebreos hacía mucho tiempo eran cristianos, seguramente era una segunda generación de cristianos, pero eran inmaduros, lo vamos a ver más adelante. Eran inmaduros y nosotros también, después de muchos años, seguimos siendo inmaduros. Aquí tenemos creyentes, y no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias, creyentes de 5, de 10, de 15, de 20 años y no han madurado. Quisiéramos volver atrás cuando sentimos la persecución o la aflicción. Ellos quisieron volver al sistema de sacrificios para no ser perseguidos, porque estaban siendo muy perseguidos. Y ellos dijeron, uy, no tan perseguido, me están quitando los bienes, estoy en la cárcel. Pero si yo vuelvo al sistema sacrificial, a antes y todo esto, no, yo me evito todas estas cosas. No, mi hermano. Nosotros no podemos pensar en volver atrás. Hermanos, aunque este libro es muy teológico, también es muy práctico. Es un llamado práctico a perseverar en la fe. Cuando viene una enfermedad a tu vida, ¿tú quisieras volver atrás? ¿Qué harías si mañana te dijeran que tienes cáncer y que vas a morir en 3 meses? ¿No volverías a la iglesia? ¿No volverías a leer la Escritura? ¿Volverías atrás porque Dios es un Dios malo? ¿Qué harías si te quedaras sin trabajo mañana? ¿Qué harías? ¿Volverías atrás? ¿Qué harías si tu esposa o tu esposo te abandona hoy? ¿Volverías a la iglesia? ¿Cristo es superior a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo? Es que de eso se trata, que veamos la superioridad de Cristo sobre todo en nuestras vidas. ¿Qué harías si tu hijo o si tu madre o si tu padre se muere? ¿Abandonarías a Cristo? ¿Volverías atrás? Espero que la respuesta sea no, hermano.
yo perseveraría firme hasta el final, porque Cristo es superior a mi madre y a mi padre y a mi hijo y a mi trabajo y a mi enfermedad. No piensen que soy insensible, pero Cristo debe ser superior a todo en tu vida. A todo en tu vida, porque aquel que pretende seguir a Cristo y mira atrás, no es digno de Él, no es digno de Cristo. Amigo, que no has creído en Cristo, debes arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Cristo es el único medio de salvación dado a las personas como tú para que escapen de la ira venidera. Dios habló en el pasado anunciando la venida de Cristo. Cristo ya vino a este mundo, cumplió la ley, sufrió la muerte por todo aquel que en Él crea. Y si tú crees en Él en esta mañana, más bien en esta tarde, Él te dará el don de la vida eterna. Amigo, ven a Cristo, entrégale tu vida a Él y hazlo a Él superior en tu vida.